Daniel Ortiz y estamos escuchando Espiritualidad en Familia por Magnitud Radio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Espiritualidad en Familia. Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy estamos a 29 de enero. Seguimos estando en enero. Ha sido un mes largo, va a ser un mes largo. Vamos a tener un mes de 31 días. Y bueno, pues ha pasado mucho en este tiempo. No sé si a ustedes les ha pasado. Me gustaría que, si así ha ocurrido, pues nos compartan cómo este año ha sido bastante vertiginoso. Ha sucedido de una manera bastante acelerada. Les repito, no terminamos el primer mes y por lo menos en mi caso personal y de mi familia, hemos tenido muchísimos cambios, ¿no? Inclusive en nuestro propio entorno, nuestros vecinos, este, cambios, mudanzas, decisiones que van hacia una dirección y que luego viran de manera intempestivamente. Eh, ha sido algo bastante peculiar este año, inclusive a nivel macro, ¿no? A nivel gobierno también hemos tenido grandes cambios, ¿no? Estemos de acuerdo con ellos o no, cualquiera que sea nuestra postura, es un hecho que hay grandes cambios, ¿no? Entonces, em, coméntenos, ya la semana pasada platicamos un poco de esos cambios y el día de hoy tenemos preparado un programa para ustedes bastante interesante, un nombre que llama de por sí la atención, la rebeldía espiritual. Lo platicaba con mi esposa, con Vale, sobre el tema y me decía, órale, suena bastante interesante, ¿no? El tema, ¿no? Rebeldía, ¿no? Porque es un término que en algún momento de nuestra vida todos estuvimos familiarizados con él, pero que de repente deja de tener eh, presencia en nuestra vida, ¿no? Dejamos de ser rebeldes, ¿no? Y inclusive lo vemos alejado de nuestro día a día, pero es un término el cual, si nosotros podemos redimensionarlo, es un término muy poderoso, enfocado evidentemente hacia lo que hablamos en este programa, ¿no? Hacia la espiritualidad. Entonces, pues bienvenidos nuevamente a su programa Espiritualidad en Familia. Les comparto que continuamente estamos antes de cada bloque comercial, incluso antes del término del programa, estamos comentando eh, todas sus preguntas, todos sus saludos, sus comentarios, para que pues sea una plataforma muy activa, ¿no? Muy interactiva, ¿no? Inclusive aquí hemos comentado eh, situaciones de inconformidad, ¿no? De desacuerdo, ¿no? Está bien estar en desacuerdo, aquí no está mal pensar de manera diferente, al contrario, eso suma, ¿no? La semana pasada hubo un comentario de una persona que me decía, oye, esto es un programa de espiritualidad, pero ¿en qué momento vas a hablar de espiritualidad? Entonces, le pedí paciencia a esa persona para que poco a poco se vaya exponiendo el tema y ya lleguemos a una conclusión. Siempre, la mayoría de las veces sucede de esta manera, siempre se expone un tema, se va desenvolviendo ese tema y al final siempre hay una conclusión espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque somos una mezcla, somos, en esencia, somos espirituales, pero en presencia somos materia, ¿no? Lo que vemos, lo que sentimos, lo que podemos oír, es materia, entonces somos una mezcla de ambas. Entonces, no podemos hablar de espiritualidad sin hablar de materia, porque están plenamente vinculadas una de la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de comenzar me gustaría invitarlos a cada uno de ustedes que nos acompañen este próximo 17, eh, que es domingo 17 y domingo 24 de febrero, dos sesiones eh, que vamos a tener para exponer, para compartir
juntos este taller de meditación total. Eh, Varios de ustedes deben de estar familiarizados con la producción discográfica que realizamos el año pasado, el disco Meditación Total. Entonces, vamos a tener ahora este próximo 17 y 24 de febrero en el Instituto Humanista de Terapia Gestalt, eh, un taller precisamente para poder poner en práctica todo el contenido de este disco. Es un taller bastante sintético, es para aquellos que desean conocer la meditación, pero también para aquellos que ya conocen la meditación, pero desean ir un paso más allá, ser capaces de dirigir sus propias meditaciones, conocer cada una de las herramientas necesarias para poder autodirigir una meditación. Todos aquellos que que se encuentran como un poco atorados en el tema de la meditación y dicen, bueno, pues es que yo intento meditar, pero mis pensamientos no me dejan. Yo intento meditar, pero creo que estoy perdiendo el tiempo. Intento meditar, pero antes lo lograba con meditaciones guiadas, pero ya ni con meditaciones guiadas. Yo quiero empezar a dirigir mis propias meditaciones. Quiero conocer cuál es la estructura de la creación de una meditación, cuáles son los elementos internos que tienen que estar presentes para hacer una buena meditación. Bueno, para todos aquellos vamos a tener este taller de meditación total, 2 domingos por la mañana. Este taller lo está organizando la revista Vicalú, es una revista de entretenimiento, pero también de literatura y de conciencia. Es una revista que actualmente es digital. El año pasado todavía era una revista impresa, estuvo siendo una revista impresa durante 8 años. La podías adquirir en Gandhi, en Sanborns, en la librería de Cristal, en varias librerías, ¿no? Entonces, eh, son personas, es un grupo de personas que tienen mucho interés en un alto contenido, un contenido de calidad en sus productos. Entonces, eh, ya llevan tiempo haciendo eventos culturales, y en este caso es su arranque con un evento de elevación de conciencia, un evento plenamente dedicado a la meditación. Entonces, eh, a mí me encanta porque estamos en este punto de nuestra era evolutiva en el cual ya esas fronteras entre la religión, la ciencia, el arte, la cultura, ya no son claras. Ya hay una simbiosis súper interesante en la cual ves a científicos experimentando la meditación que antes era completamente con una tendencia hacia la religión. eh, Ves las religiones hablando de ciencia. Entonces, es riquísimo ese proceso en el cual estamos todos llegando. Hay una, hay una sinergia hermosa entre muchas disciplinas, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos a varias personas que ya están integrándose. Muchísimas gracias por sus saludos a Maritza, muy buenos días. A Claudia Treviño, muchas gracias, Clau. También, muchas gracias por tu mensaje y un gusto también saludarte por aquí. Y Nairobi Reyes también nos manda un saludo. Muchísimas gracias, Nairobi. Entonces, pues vamos a comenzar con este tema, la rebeldía espiritual. Y bueno, para hablar de rebeldía, pues es importante pues definir el concepto de rebeldía, ¿no? Como ya les comentaba, es un concepto que muchos de nosotros estuvimos familiarizados con él en la época de nuestra adolescencia, particularmente de nuestra adolescencia y nuestra juventud temprana, ¿no? El no estar de acuerdo con lo que eh, nos imponen. Es algo que una figura de autoridad te impone o te obliga, y entonces tú decides, oye, ¿sabes qué? Pues yo no voy a obedecer. Yo no te voy a obedecer a lo que tú me estás diciendo, a lo que tú me estás imponiendo o lo que tú me estás obligando, ¿no? Entonces, eh,
viene esta desobediencia, ¿no? Y entonces esta desobediencia puede ser enfocada, eh, por ejemplo, a una cuestión que tú percibes que es injusta, una cuestión de la vida cotidiana. Y entonces, estando en el salón de clases, el maestro te dice, ¿saben qué? Todos se van a quedar sin receso, ¿no? Y entonces tú en ese momento te paras y le dices, Oiga, maestro, a mí no se me hace justo. No se me hace justo que estemos pagando todos si solamente fueron 3 personas las que estuvieron con actitud incorrecta. No se me hace justo, ¿no? Entonces, en ese momento, tú eres rebelde de esa situación. Entonces, es el alzar la voz, es el ser desobediente, pero bueno, puede ser desobediente de muchas maneras, ¿no? O sea, puede ser desobediente de una manera, pues, completamente reactiva, es decir, enfocado hacia la agresividad. Entonces, tenemos este estereotipo, ¿no? De los anarquistas, ¿no? Esos jóvenes que está el Foro Mundial Económico y entonces van con sus bombas Molotov y las avientan y los vemos completamente con una apariencia física que denota una agresividad, ¿no? Los llamados punks que se paran los cabellos y que tienen piercing por todos lados y sus chamarras con estoperoles, ¿no? Entonces, ellos son rebeldes, ¿no? Pero son rebeldes desde esta reactividad. Entonces, el sistema no me gusta y entonces voy a atacar al sistema. Voy a confrontarlo, pero así, de manera frontal. Es una guerra, ¿no? Es una guerra, pero es una guerra eh, desde mi pequeño grupo, ¿no? Entonces, voy y me manifiesto, ¿no? Voy y al extremo, ¿no? De quemar coches, o sea, a ese extremo, ¿no? A ese extremo de choque, ¿no? De pugna, ¿no? Pero también hay una desobediencia que es una desobediencia pacífica, que también es una rebeldía, ¿no? Eh, hay, hay eh, fíjense que fue muy curioso, hace el sexenio pasado, cuando había sucedido este tema que que fue muy sonado y bueno, cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Que hubo un fraude electoral, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar del contexto en el que se sucedió esto. Eh, en ese contexto en el que ya existían las redes sociales, en el Twitter, en Facebook, empezaron a surgir información sobre países en los cuales hacían una desobediencia rebelde. Es decir, nos vamos a protestar porque no estamos de acuerdo, porque nos parece injusto esa situación del gobierno. Y entonces es una desobediencia pacífica en la que se salían los balcones de sus casas y tocaban todos las charolas, las ollas de su casa, ¿no? Tac, 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 tac. Se escuchaba el ruido, ¿no? Entonces nos estamos mostrando que estamos inconformes. Las marchas pacíficas también es una manera de desobediencia, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿qué sucede? Que esta desobediencia puede ser eh, hacia una causa justa o que uno cree que es justa, o también hacia una causa que es injusta, ¿no? Y esa desobediencia, esa rebeldía que no tiene razón de ser, es una desobediencia, pues simplemente como con un ánimo de contrariar, ¿no? De llevar la contra, ¿no? Y eso también lo tienen mucho los adolescentes, que el papá les dice, tienes que hacer esto. No, no lo voy a hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no quiero, ¿no? Y entonces, oye, pero pues dime tus razones, dime tus argumentos, dime algo verdaderamente honesto, válido, por lo cual lo quieres hacer. No, simplemente no lo quiero hacer, ¿no? O sea, y y actualmente yo les he compartido, bueno, tenemos una bebé, mi esposa y yo, de 2 años, ¿no? Entonces se dicen que los 2 años es la primera adolescencia, ¿no? Entonces tenemos una bebé que es rebelde, ¿no? Y entonces su palabra favorita durante periodos largos de tiempo, que son varias semanas, es no. Oye, ¿quieres comer cereal? No.
¿quieres comer, entonces, ¿quieres comer fruta? No. Oye, pero ¿la fruta te gusta? No. Oye, pero entonces, ¿quieres comer uvas? Sí. Oye, pero las uvas son fruta y dices que no quieres comer fruta. No. Y entonces, o sea, ellos mismos no se entienden, ¿no? O sea, hay una rebeldía, pero no hay una, eh, no hay un sentido profundo, no hay un arraigo del porqué de esa rebeldía, ¿no? Entonces, eh, cuando vivimos una rebeldía sin ese arraigo, pues es una rebeldía que es efímera, ¿no? Es una rebeldía que durará 2, 3 años y ahí se quedará, ¿no? Pero, eh, ¿qué sucede? Que actualmente estamos frente a una situación en la cual, ¿cuál tipo de rebeldía estaremos viviendo, ¿no? Una rebeldía profunda, una rebeldía con causa o una rebeldía enfocada hacia lo externo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí es donde llega la cultura, ¿no? Entonces, la cultura le dice al adolescente, no te preocupes. Eh, si estás buscando un sentido a tu vida, si estás buscando una identidad, porque esa también es la rebeldía, una búsqueda de una identidad propia, de una autenticidad, ser auténtico. Por eso los jóvenes se visten de una manera completamente distinta, porque necesitan ser auténticos, necesitan mostrarse diferentes. Entonces, cuando llega la cultura y le dice, no te preocupes, por aquí es el camino, pero es un espejismo. ¿Por qué? Porque llegan todas estos tendencias culturales, programas de televisión, grupos musicales, eh, personajes de la vida pública, actores, etcétera, que entonces están ahí mostrándose y entonces el joven dice, no, pues es que ese es el estereotipo del rebelde. Entonces, yo quiero ser como esa persona, como ese cantante. Y entonces, pues los siguen, ¿no? Y pues tenemos en todas las épocas, ¿no? Las personas que actualmente rondan los 50, 60 años, les tocó la época de los hippies, ¿no? Las personas que actualmente tienen 40 años, les tocó la época de las playeras de colores y la época de rock en tu idioma, tal vez. Este las personas que actualmente tienen 30 años, pues les tocó la época del grunge, la época de, qué sé yo, pues sí, seguía siendo el rock también, ¿no? Y los jóvenes actualmente están viviendo una época en la que el reggaetón es lo que impera, ¿no? No, igualmente, nos guste o no, pues es lo que actualmente los jóvenes siguen, ¿no? Y es una manera de expresar esa diferencia, ¿no? O sea, la rebeldía es, no quiero ser como un adulto, quiero marcar mi propio camino y entonces, pues sigo a los que son jóvenes y entonces me muestran el camino, ¿no? Pero entonces, eh, ¿qué pasa? Que vamos a poner el ejemplo de los hippies de los años 60, ¿no? En el cual había una rebeldía que en esencia tenía un sustento. ¿Por qué? Porque estaban en un contexto en el cual había guerras, estaba la guerra particularmente en Estados Unidos de Vietnam, y entonces lo que buscaban estos hippies era el amor y la paz. O sea, entonces, ya estás hablando de un ideal, ya no estás hablando de simplemente me voy a vestir de tal manera y voy a hablar de tal manera y ya soy rebelde, ¿no? Sino ya estás hablando de un ideal, ¿no? Tienes un ideal profundo. Pero ¿qué pasa con estos movimientos que al pasar del tiempo, eh, si no están sustentados desde una base aún más profunda, que es la espiritual, al ratito vamos a hablar, vamos a ahondar en la parte espiritual. Si no están sustentados en esa base espiritual, pues están como en una base completamente inestable que tarde o temprano, ups, ya se cayó, ¿no? Entonces, y en un contexto en el cual fiesta, música, estímulos sensoriales, drogas, alucinógenos, no vienen causados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa, no? Ahora, a fecha de hoy, 2019, ¿cuál es el concepto que se tiene de hippie, no? O sea, un hippie se tiene un concepto de un irresponsable, ¿no? De alguien que no ha tomado la responsabilidad de su vida.
Y entonces algo que en esencia empezó siendo bueno, teniendo una causa, poco a poco se va desvirtuando si no hay un arraigo y un sentido profundo de esa rebeldía, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues vamos a hablar de la manera en la que los adolescentes van gestando poco a poco esa rebeldía. Entonces, eh, ¿qué sucede? Que para que exista esta rebeldía, qué es lo que se necesita? Pues se necesita una visión completamente limpia de lo que es la vida, una visión completamente nueva. Por eso es que la rebeldía sucede en esa época temprana, generalmente en la adolescencia. ¿Por qué? Porque vienen de la época de la niñez, entonces tienen una visión completamente nueva de la vida. No es lo mismo eh, tener 75 años en este plano que tener 15 años en este plano. Estás apenas empezando, estás muy receptivo de todos los estímulos. Y una vez que estás en esta situación en la cual empiezas a ver la vida de una manera nueva, diferente, también el punto es cuestionarte el, el porqué de las cosas. ¿Por qué tengo que hacer las cosas como tú me las dices? ¿Por qué tengo que hacer las cosas como la sociedad me lo indica? ¿Por qué tengo que hacer las cosas como mi familia me lo indica? Mis amigos. Y entonces, parte de ese proceso quizás sí sea experimentar en cierto punto, bueno, voy a hacerlo como me han dicho. Y evalúo, oye, ¿me gustó? ¿No me gustó? Oye, ¿sabes qué? Que no me gustó. O sí me gustó. Pero si no me gustó, lo voy a hacer a mi manera. Lo voy a hacer de una manera completamente personal, de una manera completamente auténtica. Le voy a poner mi esencia. Pero eh, el problema con esa rebeldía que buscamos esos estereotipos fuera de nosotros es que no nos damos tiempo de buscar en verdad cuál es nuestra verdadera esencia, sino que vamos y seguimos esas figuras, esas estrellas, esos ideales, que son esas figuras del mundo, de la cultura pop, que ya no sé si sea cultura pop, actual, ¿no? O sea, entonces, y nos olvidamos de esa parte de, oye, voy a seguir, pero ¿a quién voy a seguir? Pues voy a seguirme a mí mismo, ¿no? Entonces, es buscar esa propia identidad, pero entonces necesitamos buscar, necesitamos experimentar, pero necesitamos primeramente saber quiénes somos, quién verdaderamente soy, quién soy yo. Más allá de mi nombre, más allá de mis títulos, más allá de mi familia, de mi apellido, más allá de mi ego, ¿quién soy yo? ¿Quién es esa esencia que está adentro de esas emociones, en lo profundo de esos pensamientos, en lo profundo de esa vida pública, de esa vida social? ¿Quién es esa persona que es capaz de estar 5 minutos disfrutándose a sí misma y no se incomoda? O sí se incomoda, tal vez. ¿Quién es ese verdadero ser? ¿Quién es ese auténtico ser? Entonces, nos estamos dando la oportunidad de conocernos a nosotros mismos. Entonces, bueno, pues si les parece, vamos a leer un poquito, a ver si hay más comentarios. Por acá no hay más comentarios. Los invito a que nos platiquen, nos comenten, oye, me está gustando el tema, no me está gustando, lo estoy entendiendo, no lo estoy entendiendo. Oye, tengo esta duda, esta pregunta, esta inquietud, este comentario. Oye, yo sigo siendo un rebelde. Oye, yo siento que la rebeldía ya no tiene caso a los 30 años, a los 40 años, a los 50 años. Yo siento que la rebeldía es algo que es propia de la adolescencia y tenemos que olvidarnos de ella. O sabes qué, yo sí me siento rebelde porque yo hago cosas que las hago de forma auténtica. O sea, yo vivo mi vida de manera auténtica, no como me dijo la sociedad. Yo de esa manera soy rebelde, ¿no? Entonces,
pues coméntenos, platíquenos y pues aquí seguimos con todo gusto. Vamos a ir a un corte y en un momento continuamos. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Seguimos aquí en su programa Espiritualidad en Familia. Gracias por seguir acompañándonos en este programa. Y bueno, pues les recuerdo que el próximo 17 y 24 de febrero vamos a tener en un taller de 2 sesiones continuas, 2 domingos seguidos por la mañana en el Instituto Humanista de Terapia Gestalt, que se encuentra en la Colonia del Valle, nuestro taller de meditación total. Entonces, eh, váyanse preparados para este taller, váyanse vestidos con ropa cómoda. Si pueden llevar un tapete de meditación para que realicemos una práctica de meditación en piso, llévenselo. em, Vamos a hacer meditación en sillas muy cómodas, sillas acolchonadas. Vamos a tener un pequeño break a la mitad de la mañana con unos bocadillos, agua fresca, todo muy natural para que, para que pues sigamos en ese taller y sigamos aprendiendo con mucha energía. Entonces, pues no lo duden, inscríbanse, entren a la página de Facebook Revista Vicalú, con doble U al final y la última con acento. Y pues hagan su apartado. Estamos a un par de días, solamente tenemos hasta el próximo 5 de febrero, que es el próximo martes, para tener un precio de pronta inscripción. A una manera de incentivar la asistencia de las personas, la revista Vicalú decidió que los precios fueran muy accesibles, muy accesibles. Estamos hablando que el precio convencional del taller son 600 pesos y el precio en pronta inscripción son solamente 480 pesos. Entonces, normalmente nos llegamos a gastar eso en una comida. No dejen pasar esta oportunidad. Más adelante vamos a tener más eventos, pero bueno, para todos aquellos que se han quedado con las ganas de tomar este taller en otras ocasiones, pues es la oportunidad porque además está muy atractivo el costo. Entonces, pues vamos a continuar platicando de la rebeldía espiritual. Y estábamos terminando de definir este concepto de rebeldía en general, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con este adolescente que es rebelde? Pero esa rebeldía no la sustenta desde una base profunda, desde un conocimiento de su interior, desde una base espiritual. Pues que este adolescente llega al momento en el que cumple cierta edad y ya se siente bastante fuera de lugar, ¿no? Bastante ridículo, ¿no? Entonces dice, no, ya, ¿cómo crees? Ya no soy un chavo, ya no soy un jovencito, ¿no? Yo necesito verme como un adulto, ¿no? Entonces entra un juego en el que el sistema, pues, te dice cómo tienes que actuar, cómo tienes que vivir, ¿no? Cómo tienes que dirigirte hacia las personas, ¿no? Entonces, pues buscas, ¿no? Estar en ese sistema, ¿no? Tengo que tener un trabajo en una empresa, ¿no? Y tengo que terminar mi licenciatura y no solamente eso, tener un posgrado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no eres un rebelde, ahora estás en el sistema y necesitas vivir en el sistema, ¿no? Y eso es una opción. Y otra opción es ese rebelde que continúa y sobrepasa esa franja de edad prototípica de la rebeldía. Y entonces actualmente se les conoce, ¿no? Como el adultecente, ¿no? Ese término de esta combinación de palabras de adulto con adolescente, ¿no? Adultecente, ¿no? O el llamado chavorruco, ¿no? Entonces, esta persona de 45 años que se sigue vistiendo como un jovencito y que sigue teniendo estas actitudes de jovencito, ¿no? Sigue siendo rebelde, ¿no? Pero por situaciones volvemos a insistir, situaciones completamente superficiales, ¿no? Soy rebelde con mis padres, ¿no? Soy rebelde con la sociedad, ¿no?
pero no va a un sentido más profundo, ¿no? Entonces se queda en esa superficialidad, ¿no? Entonces, generalmente también la rebeldía, hablábamos al principio de esta rebeldía que es como confrontativa, que es dirigida hacia la agresividad, es un poco por una frustración, es un poco por una inconformidad y también por una frustración ante la vida, ¿no? Entonces, este, prefiero quedarme en el reclamo, prefiero quedarme en la crítica, a en verdad tomar las riendas de mi vida, ser responsable y actuar en mi vida, ¿no? Entonces, eh, esas son como las dos vertientes, pero ¿qué pasa si nosotros vivimos una rebeldía espiritual? Ahora sí, vamos a entrar al punto de la rebeldía espiritual. La rebeldía espiritual es eh, el no quedarte con lo que te han dicho, pero ir hacia esa esencia profunda que es tu espíritu y empezar a concebir las cosas de una manera completamente diferente o tal vez igual a lo que te dice la sociedad, pero una forma en la que tú te sientas a gusto. Y generalmente no es como te dice la sociedad. O sea, precisamente es completamente contrario a como te dice la sociedad. Entonces, eh, ¿y qué pasa con esta rebeldía? Que finalmente la rebeldía sí trae una transformación, ¿eh? La rebeldía sí nos puede situar en un contexto completamente transformado. Y vamos a hablar nuevamente de los hippies, ¿no? O sea, eh, esta labor que iniciaron los hippies, gracias a esa labor, es que en Occidente empezaron a llegar eh, esos grupos de la nueva era, esos grupos de religiones distintas a las que se conocían en Occidente. Estamos hablando particularmente de las religiones de Oriente. Empezó a llegar los Hare Krishnas, llegaron en esa época. Ya veíamos a los Beatles tocando alabanzas a Hare Krishna, ¿no? Particularmente George Harrison, ¿no? Es un gran rebelde. Si ustedes pueden, hay un documental en Netflix que habla de la vida de George Harrison, que es un Beatle que no fue tan afamado como los demás, pero vaya que fue una persona, un ser humano que trabajó, profundizó en la conciencia. Entonces, eh, los Hare Krishnas, el yoga llegó en la época de los hippies y se popularizó gracias a los hippies, ¿no? La meditación, evidentemente, ¿no? Entonces, sí traen cambios positivos esa visión distinta, esa rebeldía, ¿no? Entonces, eh, vamos a hablar de ciertos personajes de la historia de la vida mística, que han sido rebeldes, ¿no? Vamos a hablar primeramente de Jesucristo, ¿no? Este personaje, el cual nació en un contexto de una vida acomodada, hijo de un carpintero, lo que actualmente sería como un ebanistero, ¿no? Eh, no nació, pues nació en un pesebre, en este contexto donde nos pintan el nacimiento, eh, pero no fue alguien que tuviera carencias, ¿no? Fue alguien que tenía el tiempo para poder estudiar, para poder dedicar a su espíritu, ¿no? Entonces, ya en esa época en la que tiene una vida activa, una vida, podríamos decir, de activismo espiritual, tenemos este caso impresionante en el cual va al templo y se da cuenta que se ha convertido en un mercado y empieza a aventar los puestos. Y, y se enoja porque han convertido el templo de su padre, pues, en un mercado, ¿no? Entonces, en ese momento es un rebelde, él es un rebelde, ¿no? Y se enoja con los fariseos.
llega a un punto en el que hay una pugna con los fariseos. Él es un rebelde espiritual y él es tan rebelde que cambió la manera de concebir a, a Dios antes de él y después de él, ¿no? Él fue capaz de traer un mensaje de amor, desde el amor hacia ti mismo y el amor hacia todos los que te rodean. Él no formó la iglesia cristiana católica. Él hablaba del amor, nada más. Ya después se encargaron de hacer una religión en su nombre, pero él no formó ninguna religión, él hablaba del amor. Y qué mayor rebeldía en estas fechas que hablar del amor. Porque actualmente no se habla del amor. Tenemos actualmente en nuestro entorno latinoamericano latente una guerra. Estados Unidos y Venezuela. Se habla de la guerra continuamente. ¿Cuántas guerras ha habido en los últimos años? Y entonces el ser rebelde no es ir y luchar en contra de la guerra, sino es estar en favor de la paz. No puedes solucionar un problema añadiéndole más de lo mismo. Necesitas ir completamente en el sentido opuesto, ¿no? Hablemos de otro gran maestro espiritual que también fue un gran rebelde, ¿no? O sea, qué mayor rebeldía que renunciar a ese legado, a ese reino material de tu padre. Hablamos de Buda, ¿no? Siendo un príncipe, él renunció a todas las comunidades en las que vivía. Se rebeló, desobedeció a cual estaba asignado para él. Y se fue a una vida en la que se dedicó parcialmente al ascetismo, practicó los ayunos, practicó la meditación, y fueron varios años hasta que finalmente pudo encontrarse a sí mismo. Y entonces Buda nos habla de la compasión, ¿no? La compasión que está íntimamente relacionada al amor, ¿no? Ser compasivo, el ver a la otra persona en mí, el vernos como uno solo, el ir más allá del sufrimiento, el cese del sufrimiento, la esencia del budismo, ¿no? Entonces, tenemos más recientemente otro gran maestro espiritual, Osho, otro gran rebelde espiritual, ¿no? Bastante controvertido en su vida, bastante controvertido en las decisiones, pero un gran rebelde espiritual que fue capaz de compartir con una comunidad una vida completamente distinta a la que se concebía en esa época. Fue capaz de traer su ashram a Occidente, a Estados Unidos, y bueno, pues fue un choque impresionante lo que sucedió y bueno, hay cuestiones que se ponen en duda sobre qué tanto él había trabajado con su ego. Pero bueno, finalmente él también fue un gran rebelde espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Que primero necesitamos, para ser rebeldes espirituales, conocer lo que tenemos, porque si eres un rebelde a ultranza, o sea, es decir, soy rebelde simplemente porque se me da la gana, pues es un rebelde como un niño de 2 años que le dice al papá no simplemente porque se me antojó decir que no. Pero si eres un rebelde que conoces cómo es el sistema, que ya lo experimentaste y que no estás dispuesto a vivir de esa manera, pues qué mejor, qué increíble. Yo me considero un rebelde porque yo no estoy en el sistema. Yo no tengo un trabajo convencional. Yo estudié una carrera convencional, pero yo no me dedico a una cuestión convencional. En mi casa yo soy visto como un bicho raro, porque no tengo un trabajo, un salario, porque no me dan prima vacacional, porque me dedico a las terapias, me dedico a los retiros. Yo soy un rebelde dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque yo no estoy en el sistema. Y soy un rebelde espiritual porque me estoy dedicando a conocer la manera en la que las religiones
se han acercado a Dios. Y por eso he tenido un trabajo de estudio profundo de varios libros espirituales, de sabiduría sagrada. El Zohar, que es en el que se basa la Cábala, el Bhagavad Gita, en el que se basan la religión hinduista, un curso de milagros, que es en el que se basa toda la manera en la que actualmente podemos redimensionar el perdón y los milagros. Y finalmente la Biblia, que es un libro que la consigna es que este año lo estudie, el Nuevo Testamento. Entonces, a través de este tiempo, yo me he dado cuenta, yo he sido, me he acercado al catolicismo, me he acercado al budismo, y me he dado cuenta que hay cosas que me gustan, que hay cosas al cristianismo, hay cosas que las voy a tomar, pero hay cosas que sí voy a ser rebelde. Y entonces, ¿hacia dónde va esa rebeldía espiritual? A ser capaz de ver de una manera completamente personal, completamente única y auténtica, la manera en la que te acercas a Dios. La religión católica te dice, tienes que acercarte a Dios yendo a una iglesia. La hinduista tienes que estar en un templo, ¿no? Los musulmanes, ¿no? Tienes que estar en una mezquita, ¿no? Etcétera. Pero hay corrientes, hay varias corrientes del Indostán y también del budismo que te hablan de que es un trabajo completamente personal, que tu templo es tu cuerpo. Y entonces, gracias al poder conocer todas esas variantes, te muestras en esa autenticidad y eres un verdadero rebelde, pero un rebelde con fundamentos. Y esa rebeldía es hacia cómo concibes y cómo te conectas con esa divinidad, pero también cómo lo ves. ¿Quién es para ti Dios? ¿Qué es para ti Dios? ¿Ya lo has conocido? ¿Ya has intentado entablar un diálogo con Él? ¿Ya te has puesto en silencio para que te hable? ¿Ya has hecho oración por Él? ¿Ya te has comunicado con Él? ¿Ya has sido capaz de cuestionarte que por qué necesariamente tiene que ser como un padre? ¿Por qué no puede ser como una madre? ¿Por qué no puede ser como un amigo? ¿Por qué no puede ser como un hermano entrañable? Si no es todo. Entonces es esa rebeldía de ver las cosas de una manera distinta. Es esa rebeldía también de saber y de intencionarte cómo deseas que sea el más allá. Como te lo han dicho, que hay un infierno, que hay un cielo, o como tú quisieras explorarlo, como tú quisieras sentirlo. Y entonces, al Padre le encantan los rebeldes, porque los rebeldes generan esa revolución de conciencias. Más adelante me gustaría dedicar otro programa hacia la revolución espiritual. Esa revolución de conciencias. Ser capaz de ver la vida de una manera completamente diferente, pero ahora no solamente tú, sino ahora todo un grupo de personas. Ser capaz de ser un generador de cambio, como ese efecto dominó en el que una ficha de dominó cae y se va expandiendo. Entonces, nuestro Padre nos está esperando para que volvamos con Él. Pero ¿cuál es esa última rebeldía que tenemos que comprender? Es el reconocer que en realidad nosotros no elegimos estar aquí. Que nosotros somos obedientes al creer que esta vida continúa aquí permanentemente. Y esa última rebeldía es comprender que en realidad el camino final no está aquí, en este plano. El camino final está con Él, con el Padre. Ver completamente la vida de una manera distinta y regresar a Él, regresar nuevamente a la luz. Porque eso somos, pero simplemente nos hemos olvidado.
y obedientemente hemos seguido vida tras vida, aceptando y asimilando y haciendo lo que la sociedad, lo que la gente, lo que mi familia me dice. Pero tiene que llegar a ese punto en el que sea tan rebelde para decir, ya no voy a hacer lo que me dicen, voy a hacer lo que mi espíritu me indica, lo que yo siento. Pues muy bien, estamos llegando a la parte final de este programa y pues vamos a comentar eh, un poquito los comentarios que han habido. Oli, fíjate que me aparece en mi compu que el video se interrumpió. Ya se retomó. Sí. Hubo un problemita aquí, yo creo que con el internet. Muy bien, a ver, aquí tenemos algunos comentarios que no hemos leído. Nos dice Azucena Ortiz González. Muy buen día, Dani. Me parece que es un tema muy importante. La verdad, yo siempre he sido rebelde, pero no por llevar la contra, sino por hacer lo que me gusta. Exacto. Pero ¿cómo se debe tratar la rebeldía en los adolescentes para no pelear y encaminarlos al bien? Mira, pues el tema con los adolescentes es un poco eh, soltar un poco la rienda, ¿no? Entre más se coercione a un adolescente, entre más se le limite, más reactivo va a ser. Entonces, la clave con un adolescente es tener una buena comunicación. Que sea rebelde, pero que te explique, que te dé razones. Oye, a ver, pero explícame por qué. Dame un argumento que para ti sea válido. ¿Por qué eres rebelde, no? Y bueno, se fue a la fiesta y tomó. Oye, ¿qué sientes con tomar? Ve y toma, ok. O sea, no es que yo te incite a que tomes. O sea, no te voy a dejar encerrado todo el día en la casa, ni te voy a prohibir que vayas y que tomes. ¿Por qué? Porque es una inquietud propia de la edad, ¿no? O sea, ya lo hiciste, ok. ¿Cómo te sentiste? O sea, ¿qué estás buscando con tomar? Entonces, que haya una comunicación y suceden cosas sorprendentes. Ayer platicaba con una persona muy cercana a nuestra familia cómo ha manejado este tema y esta persona me decía precisamente esa clave, la comunicación, ¿no? Y ahora este adolescente inclusive se dedica a cuidar a sus compañeros, a sus amigos. Entonces es increíble lo que hace la comunicación con un adolescente y que los puedas encauzar. No es que tú les digas cómo hacer las cosas, sino que estés ahí para levantarlos cuando se caigan. Eso es lo más importante. Porque se van a caer, es como un niño, es un bebé. Un bebé evidentemente se va a caer, pero lo importante no es evitar. Ay, no, póngale algo para que no se caiga. Póngale colchones y un casco protector y que no se caiga, ¿no? Se va a caer, pero lo importante es que estés ahí para ayudarlo a levantar. Eh, Espero que te haya ayudado un poquito, Azucena. Muchísimas gracias por tu pregunta. Gaby Valencia, querida amiga, muchas gracias por escribirnos. Nos felicita por el programa, muchas gracias. Un gran abrazo para ti y para tu familia. Y Ana Servín Ruiz nos dice, excelente información, Dani, muchísimas gracias, saludos. Pues muchas gracias también a ti, Ana. Y pues bueno, pues fíjense que es curioso porque eh, recurren a mí, se acercan a mí muchos jóvenes, eh, adolescentes, pero también muchos jóvenes, adultos jóvenes. En promedio de 24 o 27 años, continuamente estoy teniendo consultas terapéuticas con ellos, porque están en una etapa en la que están en esa transición entre ya no soy un adolescente, ya no es la vida, bueno, vivamos la vida y que pase lo que pase y ya están entrando a esta parte en la que el sistema les está imponiendo, ¿no? Cómo debe de ser la vida, ¿no? Entonces, esa crisis existencial de en verdad quién soy, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo podemos ir trabajando con esos adolescentes y con esos jóvenes. Y lo más importante es el conocerse a uno mismo. Si te conoces a uno mismo, a ti mismo, ya no vas a tener que seguir a nadie más. Te vas a seguir a ti mismo. Si te conoces a ti mismo, vas a ser un maestro de tu propio ser, de tu propio espíritu. Vas a generar la maestría en ti mismo, ¿no? Y bueno,
Nos vuelve a escribir aquí Azucena Ortiz González, muchas gracias. Gracias por compartir tan interesante información. Tienes mucha razón en tus palabras. Gracias y bendiciones infinitas. Muchas gracias a ti, Azucena. Y pues bueno, pues estamos llegando a la fase final de este programa. Eh, Ahorita a las 11 entra programa, Oli. ¿Se supone? Para ver si hacemos un pequeño ejercicio energético. ¿Les parece que lo hagamos de 2 minutitos nada más para irnos relajadamente a las siguientes actividades de nuestro día? Voy a pedirles que cerremos nuestros ojos, procuremos que nuestra espalda esté derecha, nuestra barbilla paralela al piso, nuestros pies bien asentados en el suelo. Y ahora inhala profundo. Contén y suavemente exhala. Inhala profundo. Contén y suavemente exhala. Una vez más, inhala y suavemente exhala. Enfócate en este momento en percibir tu cuerpo. Realiza un escaneo fluido de tu cuerpo. Observa tus pies, tus piernas, observa tus manos, tus brazos, observa tu torso, tus hombros, observa tu cuello, tu rostro y tu cabeza. Identifica tensión, presión o dolor. ¿Qué parte de tu cuerpo se encuentra más densa? Inhala profundo. Permite que esa densidad vaya hacia el aire y por tu boca sopla. Inhala profundo. Toma toda esa densidad y por tu boca sopla. Y una vez más, inhala y libera. Muy bien. Y en este momento ve a tu corazón. Percibe ese gran músculo, el músculo más importante de tu cuerpo, que se encuentra en todo momento latiendo. Si lo deseas, lleva tu mano derecha a tu corazón y siéntelo. Y mientras lo haces, ve atrás en el tiempo y recuerda qué era eso que de adolescente te impulsaba a ver las cosas de manera distinta, a hacer en verdad lo que te gustaba, a ser rebelde. Observa cómo ahora que eres un adulto, puedes volver también a ser rebelde. Pero date cuenta cómo ahora sería de una manera completamente distinta. Porque ahora sería desde el ser completamente fiel a ti mismo y a ti misma. Ser completamente honesta y honesto contigo mismo. Siente esa emoción, siente ese entusiasmo y permite que de manera fluida lleguen imágenes que te inviten a practicar esa rebeldía desde tu día a día. ¿Cómo deseas ser auténtico a partir de ahora?
cómo deseas ponerle tu propia esencia a lo que haces. Regalando una sonrisa, dando cariño, no reaccionando a la forma habitual que tiene la sociedad de vivir, siendo tú, viviendo desde tu espíritu. Inhala profundo y suavemente exhala. Y ahora contaremos hasta 3 para que estés de nueva cuenta en la superficie. 1. Te sientes completamente renovada y renovado. 2. Te haces consciente de tu interior y de tu exterior. Y 3. Cuando gustes puedes abrir tus ojos. Muy bien. Pues muchísimas gracias por compartir este bello programa, esta manera tan interesante de redimensionar la rebeldía. Y nos preguntan finalmente por aquí. Saludos, un gusto poder saludarte. Magnolia Gómez nos pregunta cuál es el costo del próximo taller. El próximo taller tiene un costo en pronta inscripción de 380 pesos hasta el 5 de febrero y después del 5 de febrero un costo de 480 pesos, 480 pesos pronta inscripción y 600 pesos precio habitual. Entonces, nos vemos por aquí la próxima semana. Que tengan una bendecida semana.